capítulo de Pensamientos Surrealistas, el podcast donde los pensamientos no tienen filtro. Y me he decidido hacer un nuevo capítulo, primero porque la situación creo que lo amerita, segundo porque he vuelto a reactivar algunos canales de difusión y de comunicación dentro de mis páginas web y mis redes sociales, y este va a ser uno de los canales que voy a estar utilizando, el podcast. Y tercero, porque así como que a lo mejor puedo ordenarme mis pensamientos, porque al final ya sabéis que este podcast va de eso, de empezar a hablar de cosas que se me pasan por la cabeza e intentar ordenarlas. Y en estos momentos y después de lo que ha sucedido en las últimas semanas con todo el tema de la corrupción, los incendios y el asalto a Ceuta y Melilla, pues he de decir que mi cabeza anda bastante revuelta. ¿Por qué lo estoy haciendo aquí en el laboratorio y de pie y no sentada frente al micrófono, etcétera? Por dos razones. Una, porque tengo la esperanza de que si lo hago aquí de pie no va a ser tan largo. Voy a ser capaz de poner más rápido en orden mis ideas. Segundo, el movimiento que me permite hacerlo de pie no me lo permite hacerlo sentada, y la verdad es que hay cosas que necesito moverme para poder hablar de ellas, como que el movimiento corporal me ayuda a ir moviendo también ese hilo de pensamientos. Y tercero, porque mi laboratorio es mi lugar de transformación, es mi centro neurálgico en estos momentos de transformación, tanto de la materia como de mí misma, como de pensamientos, como de emociones. Es el lugar de anclaje y también es mi lugar de paz. Entonces, bueno, como que desde este laboratorio es desde donde ocurre toda la manifestación de la realidad de mi vida en estos momentos, independientemente de que se esté haciendo alquimia, o se esté hablando de alquimia, o se esté hablando de conciencia, o se esté hablando de temas sociales, o se esté hablando de cualquier cosa que se me pase por la cabeza. ¿Y cómo andan estos pensamientos en estos momentos? Pues fijaros que una de las cosas que he hecho ha sido recuperar una saga que hicimos Carmen Paz y yo durante el confinamiento. En aquel instante se hablaba mucho de Agenda 2030, parece que ahora la tenemos como más integrada, ¿no?, socialmente, pero en aquellos momentos era como una gran amenaza, que sigue siéndolo, pero que en aquel momento era como más patente esa amenaza. Nosotras estábamos también en otro momento de nuestro desarrollo de conciencia y vimos algo. Carmen y yo siempre hemos tenido esa habilidad, o yo no sé si llamarlo habilidad o llamarlo maldición, de ver las cosas mucho antes de que ocurrieran, como de ser un poco visionarias en las cosas que iban a ocurrir, y hemos hecho eventos, podcasts, cursos y todas las cosas. Sinceramente, no con el éxito que nos imaginábamos o la repercusión que imaginábamos que podían tener esas cosas, para que años después, y cuando digo años después estoy diciendo 3, 4, otros exploten las mismas ideas y se llenen de dinero. Bueno, más allá de todo eso, que es una anécdota que molesta, pero es una anécdota. Lo que nos refuerza es que de alguna manera tenemos una capacidad de clarividencia. Bueno, voy a empezar por ese punto y luego sigo por el otro. Como esto es un canal de pensamientos, esto va por donde tiren los pensamientos, y a quien le mole pues sigue, y quien no le hace stop y se pasa a un vídeo más corto de 60 segundos en el que le cuenten cualquier cosa de cualquier manera escrita por la IA. Clarividencia.
Clarividencia se supone que es un don. Yo digo que clarividencia es una habilidad de la que estamos dotados, algunos en más o menor medida, ¿no? Los que la tenemos en mayor medida, pues tenemos la capacidad de utilizarla. Muchas veces no lo hacemos porque nos negamos a que se nos ponga la etiqueta de clarividentes, porque lamentablemente la clarividencia se ha unido a la adivinación y no tiene nada que ver con la adivinación. Clarividencia es lo que dice la palabra, ¿no? Es ver claro. Y ver claro va más allá de lo que ven los ojos. Y esa es la verdadera clarividencia. Porque digo que Carmen y yo habíamos sido visionarias. Cuando tienes clarividencia, utilizas señales que se pueden ver con el simple ojo o escuchar con el simple ojo. Yo estoy hablando de noticias, estoy hablando de lo que ocurre alrededor tuyo, de clima social, de discursos de otras personas, de conversaciones con amigos, de ir a comprar al supermercado y observar cómo cambian los precios, cómo cambia el consumo, como de muchas cosas que ocurren en esta Matrix, en esta 3D, en este mundo posiblemente ficticio o etéreo en el que nos movemos, aunque nosotros lo tengamos o lo sintamos muy físico, muy coagulado, junto con otras señales que van más allá de eso. Son señales que se lanzan desde el mundo de lo no visto. Cuando hablo de lo no visto, no significa que sean ni fantasmas ni cosas de estas. Son cosas que el ojo humano, por su capacidad física y biológica, no es capaz de percibir, ¿vale? Entonces hay muchas señales que están en el aire, porque todo es información, todo es energía, y que con los 5 sentidos no somos capaces de percibir. Pero va más allá de un sexto sentido, ¿de acuerdo? El sexto sentido sería como esa percepción inmediata, ¿no? Que te avisa, cuidado, aquí hay un peligro, cuidado, no vayas allí. Tiene que ver con parte de esa clarividencia, pero la clarividencia va un paso más allá, porque la clarividencia no es algo que te da información de lo inmediato. Es algo que te permite unir puntos de esa información desvelada y la información no desvelada, que sientes de alguna manera, que se te pasa por la cabeza, que no sabes por qué piensas así o por qué eres capaz de unir determinados puntos de pensamiento de esa manera y llegar a ese razonamiento, ¿no? Y eso te permite como ver hacia dónde van las cosas. Y bueno, y puedes o no hacer algo con ello. La mayoría de las veces nos lo guardamos para nosotros porque nadie nos cree. Nadie nos cree. Pongo un ejemplo. Recuerdo que cuando el día 15 de marzo de 2020 se decidió que teníamos que quedarnos en casa por 15 días. Yo recuerdo que me invadió una ira, una desesperanza, una indefensión muy grande, y que me rebelé contra la situación internamente, pero también expresé hacia afuera que eso no podía ser, que estaban yendo más allá de nuestros derechos como personas, de nuestros derechos de libertad. Y mucha gente de mi alrededor me dijo, pero ¿estás tonta o qué te pasa? Son 15 días de desconexión, o sea, disfrútalos. La mayoría de la gente también es verdad que trabajaba en trabajos fuera de su casa y bueno, pues ya sabemos cómo es eso. Y yo siempre no, pero desde el año 2000,
trabajo para mí, con lo cual las cosas son muy distintas, ¿no? De cómo se ven. Am, pero yo tenía esa sensación de que no, y me acuerdo que lo dije en algún momento, estáis mal, o sea, no os dais cuenta de que esto no van a ser 15 días, esto va para muy largo, esto va a ser un suplicio, esto va a ser un encierro, esto va a ser una cárcel en tu propia casa. Y nadie me creía, conspiranoica, no sé qué, tal. Bueno, a los hechos me remito. Ya sabéis cómo terminó. Agenda espiritual o agenda espiritual hacia 2030 nació como un canal de ordenar ideas para Carmen y para mí, también de una vía de escape, una vía de por dónde sacar lo que se nos venía a la cabeza, que si lo manteníamos dentro nos íbamos a volver locas, realmente. Y un lugar donde compartir con alguien que no solo no nos tachaba de locas, sino que juntas, hablando, podíamos llegar a conclusiones más grandes, ¿no? Sin llegar a desvariar y sin llegar a tomar posiciones como muy extremistas. Que yo creo que eso es siempre interesante. Por eso me encantan los podcasts con dos personas. De hecho, quiero volver a reactivarlos. Lo que pasa es que a mí no me gusta prepararme los podcasts. Me gusta lanzarme con la cámara y empezar a hablar, que es cuando utilizo otras de mis habilidades, que es la de canalizar información que ande por ahí y poder soltar. No son pleyadianos, si lo son no se me han presentado, no me han dicho hola, buenas, somos pleyadianos. Son pensamientos que de alguna manera están ahí, probablemente en el inconsciente colectivo o no sé si directamente desde la mente del gran arquitecto, no lo sé, no lo sé. Pero están ahí y llegan, y cuando tengo la libertad de no tener un papel ni algo concreto que decir, como que fluyen mejor. Hicimos aquello y bueno, yo lo voy a colgar en el canal de YouTube. Están todos juntos en una lista. Creo que voy a ponerlos en formato podcast y os invito a ir viéndolos porque realmente son tan actuales que me sorprendo a mí misma. Decimos cosas que cuando las escuchamos de nuevo es ¿de dónde sacamos aquello? ¿No? O sea, esto... ¿cómo fuimos capaces de ver esto? Eso es lo que a mí me confirma que son pensamientos así surrealistas, ¿no? Que van más allá de esta realidad palpable que tenemos. Bien, vuelvo al tema. Estamos en un momento social muy complejo. Podría deciros que estamos en un momento social español muy complejo, pero es que esto nosotros lo estamos viviendo, los que estamos aquí en España, y los que veis las noticias de España lo estáis viendo desde ese prisma, ¿no? Bueno, nosotros desde el prisma de vivir en el país y los que estáis fuera desde el prisma de verlo desde fuera. Pero esto es mucho más complicado que el movimiento social. ¿O no? Esto es mucho más complicado que los hechos que se están produciendo. Y la pregunta es, ¿a dónde nos lleva? ¿O para qué está ocurriendo? O incluso, ¿cuál es el desenlace que se busca? O el movimiento social que se está buscando con todo esto. El para qué real, igual que dijimos aquel día que comenzó el podcast de Agenda Espiritual hacia 2030, no lo sabremos hasta dentro de muchos años, porque estos movimientos que ocurren desde la cúpula político-económica o geopolítica o
geoeconómica o como lo queráis llamar, los poderes, si queréis, todos estos movimientos que están ocurriendo no son fortuitos, están muy pensados. Lo difícil es separarte un poco, poder ver las noticias sin envenenarte. Digo que es muy difícil porque yo misma noto cómo me envenena el tema. O sea, sabiendo que lo que están lanzando es para ello, aún así es muy difícil evitar el envenenamiento. Por eso estoy haciendo este vídeo, este podcast, o como queráis llamarlo, para intentar separarme de ese envenenamiento. Llevaba 6 años prácticamente sin ver noticias, enterándome de la actualidad a partir de lo que me decían amigos o a partir de lo que me comentaban de algún titular que se escapaba por redes sociales, etc. Las redes sociales son maravillosas porque te encierran también, digo maravillosas, entre comillas, pero es cierto que te pueden dar mucha paz mental porque te encierran en tu globo y no te viene nada que no sea de eso. Yo tengo marcado que no quiero información política y la verdad es que me lo respeta bastante. Entonces yo estoy como en una burbuja de alquimia. Así que mi feed, mi de noticias, pues básicamente son experimentos, fotos bonitas, algún compañero que ha conseguido algo, un libro que se ha escrito, cosas así. Pero también tengo otro interés, que es la escalada y, por ende, el entrenamiento personal físico. Con lo cual, a partir de ahí se me ha abierto un poco el feed y me saltan algunas cosas que no hubiera deseado ver. Por paz mental, no porque no quiera, no porque las quiera ignorar, sino porque prefiero que me las cuenten, las tomo, pero no me engancho con ellas. Sin embargo, ocurrieron los incendios y... No, esto empezó antes. Sin embargo, saltó todo el tema de la corrupción y me parecía una novela fantástica. Me refiero a una telenovela, o sea, era como cada día un nuevo capítulo. Y comencé a ver noticias para ver esos titulares y para enterarme un poco por mero cotilleo, porque al ser humano nos encanta el chismorreo. Entonces, por mero cotilleo. Y ahí comenzaron los incendios y por tema de saber por dónde andaban las cosas, empecé a verlos, me di cuenta que no nos iban a contar nada de cómo estaban las cosas y ahí es cuando volví a salirme del eje de noticias, que es imposible porque ahora ha ocurrido lo de Ceuta y Melilla y es imposible salirte de ahí. Y entonces vienen estos pensamientos. Bien, estos pensamientos. Desde España, o sea, los que estamos viviendo ahora en España, y me imagino que cada país tendrá su patrón idéntico con otras situaciones, estamos en un momento de mantenernos todo el rato en alerta. Cuando te están manteniendo en alerta, aparte de que tu cortisol sube, eso ya lo sabemos porque todos los nutricionistas, entrenadores y nos lo han estado explicando últimamente mucho. Bueno, cuando el cortisol salta te mantienes en una situación de peligro constante, una sensación de peligro constante, de huida o defensa. Y así es como está la sociedad. La sociedad en estos momentos, voy a hablar de la sociedad en general, ¿vale? Aunque me estoy refiriendo a lo que estamos viviendo aquí. Porque como os digo, sé que en los demás países, o sea, estoy convencida, no es que me lo hayan dicho, estoy convencida de que en los demás países, cada país tiene su situación que hace que la población, que la sociedad esté en este estado de alerta para defensa o huida. Cuando tú estás en una situación de defensa o huida, no piensas con claridad. No puedes razonar. Lo más fácil es que dogmas
manipulaciones y adoctrinamiento puedan instalarse en la sociedad. Y de esa manera se consigue una polarización más extrema de la que ya teníamos antes de que esta situación llegase a un punto álgido. Y no voy a decir a su punto álgido porque creo que esto puede ir a más. O sea, yo estoy convencida de que no hemos llegado a verlo todo. Bien. Se nos ha mantenido así con todas las guerras que nos han ido poniendo. O sea, desde el 15 de marzo de 2020 venimos así, ¿no? ¿Cómo dicen los americanos? DEFCON 5 o DEFCON 1, no sé. Bueno, en estado de alerta, ¿no? Estamos en alerta máxima. Si miramos para atrás, llevamos, por lo menos en Madrid, llevamos en alerta máxima desde los atentados del 11 de marzo. Y creo que en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre. O sea que llevamos así una barbaridad. Una barbaridad. Llevamos así más de una década. Más de 15 años. Es para pensarlo, ¿eh? Estar en un estado de estrés y alerta continuo desde hace más de 15 años. Y estaremos así, no sé, hasta cuando. Yo creo que vamos a ir a más del 2030. Entonces, este punto momentáneo, que sería nuestro punto más álgido, han confluido varias cosas, porque como no había dado resultado o ya había perdido eficacia el miedo a la Tercera Guerra Mundial, o sea, ya había poca población que considerara que eso iba a ocurrir, entre otras cosas porque entendimos que ya estamos en esa guerra mundial, pero que la guerra mundial, excepto en determinados puntos estratégicos del globo en los que sí va a ser bélica, porque interesa que sea bélica, tanto a nivel económico como a nivel geopolítico y de muestras de poder o de traspasos de poder, cambios de fronteras, cambios de poder, excepto en esos puntos estratégicos que además así nos mantienen al resto de la población en alerta y con miedo. Pero como ya no tenía ese efecto de, estamos en una posición de guerra inmediata, ¿no? Que la guerra bélica lo que hace es que atenta contra tu seguridad física, que es la que en más alerta nos pone, pues había que buscar otras cosas. Entonces, se han dado cuenta o han llegado a la conclusión, o ya lo sabían y ahora es el momento de implementarlo, eso no sé cómo interpretarlo, de que cada persona tiene un punto gatillo, ¿no? Trigger, que dicen los americanos. Tiene un punto gatillo en el que ese estado de alerta llega a su máximo, o sea, ese momento de pánico, de ansiedad, se despierta. Entonces han puesto en marcha inseguridad política, desestabilización política, inseguridad material y física, los fuegos, ¿vale? O sea, lo primero sería la corrupción o un gobierno inestable con un panorama político futuro, no sé cómo definirlo. Ay, Dios, cuando una es apolítica es difícil definir determinadas cosas. Yo diría que es incierto o poco definido, ¿vale? O sea, la sensación es de que lo que hay no va más. Nunca fue. Lo que hay fue una estrategia europea, económica, no sé. Lo que hay fue una estrategia y ya se ha dicho, ¿no? Públicamente la frase de no me voy a ir, todavía queda mucho trabajo por hacer, nos ha dado la clave de que está haciendo un trabajo definido por alguien, ojo, porque todos los que lleguen a esa posición son
marionetas y títeres, no nos engañemos. O sea que todavía queda trabajo por hacer. Vamos a ver cuál es ese trabajito que queda por hacer y cómo nos afecta. Que tendrá un fin, está claro. No se sabe muy bien cuál será el siguiente capítulo de esa telenovela. No sabremos quién, no se sabe muy bien quién será el sustituto. Se nos hace tener miedo sobre determinados sustitutos. Bueno, a unos miedo, a otros esperanza, dependiendo de cómo lo veas. A ratos miedo, a ratos esperanza, dependiendo de cómo lo veas. Pero que como que tampoco queda claro qué va a pasar o cuál sería el camino que se tomará, tanto si se mantiene la actual dirección política como dirección, el actual color político, como si se cambia, como si tal, ¿no? Unos se sentirán amenazados, otros se sentirán beneficiados. Es lo que hay. Yo soy partidaria de que cuanto más cambio haya, mejor. Quiero decir, yo les tendría un par de añitos como mucho y a la calle. De hecho, les tendría un par de añitos como mucho, fuese quien fuese, y chao. Chao, pero vuélvete a tu trabajo, vuélvete a tu vida normal y corriente, o sea, no te beneficies de nosotros. Esa es mi posición. Porque como no creo en ello, creo que ninguno sirve y que todos están a un plan más grande que es el que están ejecutando, por eso tienen todavía trabajo que hacer y el trabajo es de este director ejecutivo y luego vendrá otro director ejecutivo y ese otro director ejecutivo que está esperando para llegar al puesto, porque sabe que es el siguiente, ya lo sabe, ¿eh? Ojito, el que sea ya lo sabe. Ya sabe cuál es su función y cuáles van a ser sus áreas de trabajo y sus objetivos, ¿vale? O sea, esto es como una empresa, no creéis que es otra cosa. Muy grande, muy global, pero esto es como una empresa, porque lo que hace es mover una serie de capitales hacia unas manos de unos accionistas, ¿vale? Mucho más grandes que cualquier corporativa, bancaria, energética, farmacéutica o lo que podamos considerar. Pero es como una gran corporación. Bien, esa es la parte política. La parte de los fuegos es una alerta inmediata y es una... ¿Hacia dónde va a ir el viento, no? O sea, esto que... ¿Hacia dónde va a tirar? Porque ahí está la incertidumbre de hacia dónde se va a mover. Porque lo que estaba claro, y lo que está claro, es que la máxima en estos momentos es el fuego no se apaga. Entonces se manda tarde a los bomberos, se les mantiene en casa sin poder hacer su labor para la que se han formado y que hacen con total vocación, y se les deja ahí desvalidos sin poder hacer lo que quieren hacer y lo que necesitan hacer para ayudar al resto, ¿no? Vale, pero la máxima es y está clara que se queme en grandes extensiones, salvaguardar el máximo de vidas posible y salvaguardar el máximo de material, o sea, de casas, de negocios posible, porque de esa manera parece que ayudan, ¿no? Esa parte nos va a traer cola. Nos va a traer cola porque lo que va a ocurrir, no sé, me diréis, ¿estás loca? Bueno, yo voy a decir lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que terminaremos con municipios y ciudades con muchísimo más cemento, mucha menos vegetación. Consecuentemente, las temperaturas de las ciudades y los municipios subirán, se convertirán en hornos porque el cemento y la piedra refleja el calor, guarda y entrega por la noche, o sea, no hay manera de enfriarla. Más contaminación, evidentemente, porque la vegetación sabemos que captura el CO2 de manera natural,
Eh, vale, eso por un lado. Probablemente se prohíba poner vegetación cerca de las casas y probablemente en unos 15, 20 años esté regulado que puedes tener y no en tu jardín. Yo me atrevería a decir que probablemente veamos muchos más jardines con el césped artificial ignífugo. Se llegará a desarrollar un césped artificial ignífugo, probablemente hasta refrescante, ¿no? Bueno, ya tenemos las mantitas de los perros, ¿no? Que tienen como un gel que cuando se tumban y tal son refrescantes. Pues yo me atrevería a decir que la tecnología irá por ahí, y eso será lo que veremos en nuestros jardines. Todo muy bonito, muy colocadito, muy, muy agradable al ojo, muy moderno, ¿no? Esto es el avance, el avance. Y los bosques, la naturaleza, quedará relegada a unas cuantas zonas de parques nacionales que podremos o no visitar. Eso también va a estar incierto, que tendrán una serie de aforos, que será casi como una lotería, como ir a un museo, ¿no? Ojalá, ojalá. Si llega a este escenario, por lo menos lleguemos a guardar esos pulmones del planeta. Esto para determinados países, ojo, porque claro, esto se moverá, pero el escenario de España creo que vamos por ahí. Y el resto, pues las grandes extensiones de captación de energías renovables. Con la subsiguiente falta de polinizadores, con lo cual va a ser más difícil tener alimentos. Puede que los alimentos que terminemos haciendo en España sean de viveros, pero lo más probable es que los traigamos de otros países que ya sabemos que tienen otras normas de agricultura diferentes a las que se marcan en la Unión Europea. Como las de la Unión Europea van a ser tan férreas, aquí nadie va a poder hacerlo. Quien lo haga lo va a tener que vender a precio de oro, y sabemos que va a ser simplemente pues, para una pequeña élite, no voy a decir quiénes, que serán los que terminarán comiendo esas cosas más saludables, más nutritivas, al igual que la jugada de la proteína animal, ¿no? Y el resto pues nos llenaremos la tripa. Yo espero no pertenecer a estos que se van a tener que llenar la tripa. Ya me buscaré la vida para mantener de alguna forma una nutrición lo más real o lo más limpia posible. Pero bueno, esta es la cosa que hay. Y la tercera ahora es el asalto a Melilla, que lo que crea es un debate social muy intenso. Más allá de el ataque a la integridad y el miedo normal y corriente a salir a las calles, porque te sientes amenazado, es una invasión. O sea, llamémoslo por su nombre, es una invasión. Si en una localidad llega casi la misma cantidad de población que tiene, es una invasión. ¿De acuerdo? Ya está. Por las imágenes que se ven, es una invasión organizada. ¿Por quién? Tengo diferentes teorías. Y con una intencionalidad. Intencionalidad 1, inseguridad, sensación de inseguridad. Intencionalidad 2, extorsión. Pero ahí es donde tengo mis dudas. Porque podemos hablar de una extorsión de un país a otro, a cambio de dinero, que es lo que hemos visto en momentos pasados. Hace 5 años pasó algo muy similar y se solucionó con dinero. Pero también una extorsión a la población. Entonces ahí es donde mi cabeza no sabe, o sea, no termino de verlo, ¿vale? O sea, veo varios escenarios. Veo el escenario de que puede ser
algo que se ha instruido desde incluso altos poderes europeos para poner a España en jaque y poner en vereda al presidente o tumbarle. Ya tenemos dos escenarios. Veo otra que puede estar también instruido para terminar de desestabilizar un mandato y hacer el cambio ya, que os he hablado antes, que tiene que venir. Y no se sabe cómo va a venir, en qué modo. Claro, si viene por urnas, que está complicado, porque siempre está el dinero que manda y lo que sale en las urnas no se ejecuta, sería más aceptado, ¿no? No habría tanta polaridad social. Si viene por una caída que luego se puede decir que ha sido intencional o que ha sido instrumentalizada por determinadas facciones del otro lado, ahí ya estaríamos hablando de temas políticos muy complejos, pero socialmente lo que está haciendo es dividir aún más. ¿Por qué? Claro, aquí ya viene la ideología religiosa. Siglos, moros contra cristianos, ¿vale? O sea, sí, es así, ya lo sabemos. O sea, no empecemos con el discurso de eres homófoba, eres no sé, xenófoba, no sé qué tal. No, o sea, esto tenemos en Valencia la fiesta de moros y cristianos, quiero decir, lo sabemos. Tenemos una historia de invasiones y reconquistas entre estos dos pensamientos religiosos. No lo olvidemos. Son pensamientos religiosos. Vale, o sea que tenemos un tema de religiones que ya estaba avivado por el conflicto de Israel y Palestina, ¿de acuerdo? O sea, ya tenemos las tres grandes religiones ahí, bullendo. Tenemos un tema racial, ¿vale? Tenemos un tema racial, de dualidad racial. Tenemos un tema de conciencia social, porque están apelando a, es que esta gente se viene porque lo necesita. Sí y no. No pongo en duda que lo estén pasando mal en sus países y que crean que aquí tienen más oportunidades, que no las tienen, lamentablemente. No las tenemos nosotros, las van a tener los que vengan de fuera. Pero yo creo que son conscientes de lo que va a pasar. Tengo la sensación de que toda esta gente que viene sabiendo que la mayoría va a volver, pero hay una remuneración detrás. Porque vienen con todo. Vienen con todo. No digo que los primeros que lo hicieron, que fueron los que dieron la gran idea de por dónde hacerlo, lo hicieron de verdad por necesidad. Pero tal cantidad de gente está organizado. No seamos inocentes, no seamos infantiles, naif. Está organizado. De hecho, la devolución que se va a producir se va a hacer suave para no crispar más. Se va a hacer en suave porque quien la tiene que hacer es un pensamiento político que ha estado defendiendo la inmigración masiva. Entonces no pueden agredirles, pero tampoco pueden no hacer nada porque se lo exigen desde Europa y porque la población ya no da para más. A menos que quisieran una guerra civil, que no la quieren, que prefieren una guerra mediática en redes sociales, que es lo que hay.
Entonces es como, son pensamientos encontrados todo el rato. Porque, por un lado, está la sensación de, ostras, es que vienen porque lo necesitan. Por otro lado está, ya, vienen porque lo necesitan, pero no tenemos capacidad económica como país para absorberlos. No tenemos capacidad económica. Ah, Silvia, no sé qué, pero es que el paro está en mínimos históricos con el 9%. Sí, bueno, las estadísticas del paro están en mínimos históricos con el 9%, pero no sabemos cómo están cocinadas, cómo están creadas esas estadísticas del paro. Porque hay mucha gente que está sin trabajar y sin cobrar del paro que no entran dentro de las estadísticas del paro. Ojo, ojo, ¿eh? Claro, es que hay que entender cómo se elaboran las estadísticas porque el papel y las tablas lo aguantan todo. Entonces, no es verdad, es una cifra ficticia, la del 9%. Probablemente si destapáramos la olla podríamos estar en torno a un 30% de gente que no tiene una forma de generar ingresos para su casa. ¿Vale? O más. Pero me voy a quedar en el 30. Entonces, como país, no tenemos capacidad de absorción de tanta inmigración. Europa, que nos obliga, esto tampoco, bien, vale, sí, Europa nos obliga a absorber determinada cantidad de inmigrantes. Recordemos el incidente en Italia, que nos hicieron traer gente, o cuando han venido por otras fronteras, que hemos tenido que absorberlos también. Ahora dicen, no vamos a absorber los vuestros. Está bien, yo lo entiendo, porque es un desmadre. O sea, yo no sé en qué momento alguien ha pensado que esto era una buena idea para hacer resurgir movimientos de extrema derecha, de verdad, de extrema derecha, de verdad, de acuerdo, estoy hablando de violentos de derecha, con facciones militares, no estoy hablando de aquel que dice vete a tu casa. ¿Por qué? Porque despertarlos ahora y verlos en acción, que es muy probable que la tomen, no, pues a la población le va a asustar. Le va a asustar que lleguen al poder. ¿De acuerdo? Por otro lado, van a levantar también a las facciones más extremistas de la izquierda. Facciones también armadas. ¿Vale? Facciones militares. No significa que vayan como militares, significa que tienen capacidad de lucha armada. ¿De acuerdo? Y lucha armada también es un bate de béisbol. Y un palo y una piedra y un cóctel molotov y todo lo que queráis. Bueno, esta palabra seguramente me va a traer problemas, voy a tener que poner un pip porque a lo mejor no llega el vídeo. Entonces, si despiertan a las dos facciones extremistas con capacidad militar de acción, la población va a tener miedo de unos, de otros, da igual. Y según sea su pensamiento político, van a tener miedo de los unos o de los otros. No van a ser capaces de centrarse y darse cuenta que es un juego mental el que están haciendo con nosotros. Están haciendo un juego mental. Me gustaría saber hacia dónde va. O sea, cuál es el... Me encantaría saber cuál es el plan. ¿Dónde acaba esto? ¿Hacia dónde nos lleva? O sea, porque de esa meta, de ese... de esa máxima a cumplir, de ese objetivo, no me salía la palabra, de ese objetivo que tienen que cumplir los que mandan, los que hacen que mandan,
no nos vamos a escapar, da igual quien venga. O sea, es que ahora está uno y dentro de un año a lo mejor está otro, pero la meta, el objetivo no habrá cambiado. Entonces, a mí me tranquilizaría saber el objetivo. No porque pueda hacer nada contra él, sino que por lo menos ya no me como la cabeza y me preparo para ello. O sea, si es algo contra lo que no puedes luchar, al menos te puedes preparar para ello mentalmente, ¿no? Como decir, bueno, pues vamos para allá y así son las cosas, ¿no? Y no estoy diciendo que sea el decir, pues no queda otra, no. Es un pensamiento, o sea, lo que estoy proponiendo es un pensamiento realmente estoico, ¿no? Hay cosas que no están bajo tu control y ese objetivo no está bajo nuestro control. No nos han consultado ni nos van a consultar si estamos de acuerdo con ese objetivo. Ese objetivo se va a cumplir, el que sea. Pero lo que sí está bajo nuestro control es qué hacemos durante este tiempo eh, para poder vivir con ello y para poder seguir disfrutando de la vida en el camino hacia ello y cuando esté instaurado. Porque al final, y con esto voy a resumir este largo vídeo que yo quería que fuera de 10 minutos y llevo 3/4 de hora, porque al final es necesario disfrutar del camino. Y no estoy hablando de fiesta, ¿vale? No estoy hablando de eso. Cuando hablo de disfrutar es de no perder la capacidad de maravillarse con la creación que nos rodea, con las cosas buenas que tiene, con lo bueno que hay en nosotros, aunque solamente se nos permita sacarlo en un entorno chiquitito, con lo bueno que hay alrededor, disfrutar de los tiempos en comunidad, de los tiempos en pareja, de los tiempos con la familia, de un alimento, de meter los pies en el río, de tantas cosas que tiene esta Matrix, que son bonitas y que son buenos momentos. Y poder mantenernos ahí, aunque a veces nos saquen, aunque a veces nos muevan el eje, nos desenfoquen, poder mantenernos en ese eje. Porque cuantos más intentemos mantenernos en ese eje, a lo mejor conseguimos que el resto de la energía que se emite no sea tan poderosa, no tenga tanto impacto. Porque no me gusta decir que es poderosa, porque entonces les estamos haciendo todopoderosos y no lo son. Son tan humanos, tan limitados, tan imperfectos como todos nosotros, con tantos puntos débiles como todos nosotros, solo que les damos una credibilidad más allá de lo que deberíamos. Entonces quizás es la meta o la enseñanza o para lo que sirve todo esto es para que logremos estar en ese eje, para que aprendamos y hagamos el trabajo de mantenernos en una energía de bondad, en una energía de amor, si queréis verlo así. A mí me gusta más decir de bondad, de bien. Tampoco, porque el bien y el mal, no. En una energía de bondad. De bondad. Ahí tendríamos que ir. Y para mí,
trabajar con todo esto que veis aquí. Es lo que me mantiene en el eje de la bondad. Y bueno, pues parece que sí, que el podcast me ha servido para llegar a una conclusión que no tenía clara antes de empezar, que es esta meta, este foco o este objetivo de mantenernos en la bondad, que no en el buenismo. No os equivoquéis. No hablo de buenismo, no hablo de inocencia, no hablo de la otra mejilla, no hablo de dejar pisarnos, no hablo de nada de todo eso. Es mucho más egoísta todo lo que estoy diciendo, porque hablo de una bondad personal, interna, y cada uno tiene su punto de bondad. No hay uno para todos. Dar de comer a una de estas personas que ha venido y ha saltado la frontera no es bondad, ¿vale? No es a la bondad a la que me estoy refiriendo. Eso sería una bondad cristiana. Pese a que creáis que no, es un mandato religioso. Haz el bien y no mires a quién. Hablo desde el punto de vista cristiano porque es en el que fui educada, pero es un mandato religioso, Cuidadito, porque luego vienen las culpas. Otro mandato religioso, que hay que expiar. Otro mandato religioso. Bueno, lo dejo aquí. En otro momento, no sé si lo sigo o las cosas me llevarán para otro lugar. Así que portaos bien. No hagáis nada que yo no haría. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pensamientos Surrealistas. Chao. Gracias por escuchar y espero que este análisis, estos pensamientos surrealistas que se me pasan por la cabeza, te hayan sido útiles. Si te interesa este tema, déjame un comentario, comparte con otros y suscríbete para más contenidos de pensamientos surrealistas.